¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenido al segundo episodio de Generación de Relevo Puerto Rico. Mi nombre es Cedriel Santana y antes de comenzar quiero darle las gracias por el apoyo que nos dieron al último video. Hoy ando con mi compañero. Luis, y estaremos hablando de lo que el mundo piensa de la iglesia. Antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a estar tocando unos temitas que es sobre las malas ideas y la desinformación. Quiero brevemente resumirles lo que es la definición de desinformación. Y significa que información falsa que se divulga intencionalmente para influir en la opinión pública u ocultar la verdad. Una vez dicho esto, ¿verdad? Creo que estamos más que claros que la desinformación es algo que erróneamente, ¿verdad? Te dicen para que tú cambies tu pensamiento. Tenemos una mini dinámica que yo voy a decir una mala idea y Luis va a decir la otra. Luis, no sé si quieres comenzar. Sí, yo puedo comenzar, tengo unas cuantas, pero Ok, pues vamos yo allá. puedo decirte la primera, y una de las que más yo he escuchado, es que si estoy en la iglesia, me voy a quedar sin amigos. Claro. Y tristemente me toca decirte que si tienes amistades que te dejaron solo porque empezaste a ir a la iglesia, realmente fueron tus amigos, porque ahora mismo nosotros como cristianos pues se nos ha enseñado muchas cosas y una cosa que se nos enseña es que un amigo es como un hermano, o sea, hay que tratarlo como un hermano, hay que ser leal como un hermano, hay que ayudarlo en sus momentos de necesidad. Y si les gustaría buscar un ejemplo, tienen Proverbios 8:24 que te habla de los que parecen amigos, Cuando en realidad no pero lo lo que son. buscan es destruirse los unos a los otros. O sea, Exacto. no se ayudan, no están, es como que te ven. Te dicen, sí, sí, yo voy a ti, tú puedes, pero cuando le das la espalda están hablando mal de ti o te desean el mal. Y tristemente eso pasa. O Sí, no sea, son amigos reales. como jóvenes, yo estoy seguro que posiblemente tú lo has vivido, yo lo he vivido en mi Sí, sí, caso, definitivo. pero la Biblia siempre nos dice que un verdadero amigo te mantiene más leal que un hermano. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú estás en tu momento de dificultad, yo como tu amigo, realmente soy como tu hermano. O sea, mi deber es ayudarte porque yo estoy seguro que los que tenemos hermanos mayores, sabemos que nuestros hermanos mayores nos ayudan cuando si nosotros le decimos, mira, no me siento muy bien, necesito un Ujú. consejo, necesito un dinerito que me preste. Porque yo por lo menos puedo decir que mis hermanas lo harían. Y Exacto. yo estoy dispuesto a hacer lo mismo por mis hermanas. So, si la Biblia en múltiples versículos, múltiples libros, me dice que el amigo es como un hermano, yo entiendo que si tú vas a la iglesia, empezaste a ir a la iglesia, tu amigo posiblemente, tu verdadero amigo, te interesaría o simplemente respetaría tu decisión, pero te apoyaría igual. No sé si tú tienes una opinión diferente. Es bueno que lo traigas porque nosotros como jóvenes se nos hace bien difícil conseguir amistades nuevas. Y si comenzamos en la Bien difícil. iglesia y no queremos, ¿verdad?, que se nos vayan esas amistades, pues mira, sinceramente, como dijo Luis, si esas amistades se van es porque nunca fueron reales. Y es que también es como que a veces, como jóvenes, pues, claro está, a veces buscamos la compañía de alguien, porque todos hemos tenido esa necesidad o ese deseo de como que tener a alguien ahí en tus Ujú. momentos difíciles. Hay veces que los amigos son el apoyo más cercano que uno recibe, porque a veces, pues, la familia no está, o es algo que no se sientes cómodo compartiendo con la amistad, ¿con quién lo compartes? Exacto. Con el Sí, amigo. en muchas veces, en muchas ocasiones tú le compartes cosas a tus amigos que a tu familia no, Sí, porque sientes más confianza, por decirlo así, ese chacho, eso lo vemos mucho. Muchas veces le pedimos un consejo al amigo antes de pedirle un consejo a ajá, tu papá, a tu a tu mamá. papá, claro. O sea, no podemos, no podemos tapar el cielo con la mano, pero es una realidad de nosotros los jóvenes que realmente buscamos a veces ese consejo. Y a veces nuestros amigos no están preparados para eso, para darnos un consejo, maybe el adecuado. Ajá. Pero a veces sentir ese apoyo
es lo que nos gusta de tener un buen amigo y uno crea ese cariño con esas personas. De verdad que tener un amigo en esos tiempos que uno necesita es como que algo tan brutal. Pero muchas veces, pues, cuando cambiamos de pensamiento o perspectiva, mucha gente se aleja. Ujú. Y pues si se alejó, pues realmente no fue tu amigo. Realmente Exacto. estuvo, maybe por una necesidad o porque tú le podías brindar algo. Ajá. Estuvo en el momento y ya. Sí. Como que, Y, pero de verdad, si quieren conocer más del tema del amigo o un ejemplo del amigo, en nuestro primer episodio se tocó un poquito sobre ese sobre eso con tema. las muchachas. Sí. Yo tengo un punto aquí que va de la mano. Y es que si voy a la iglesia me van a juzgar por todo lo que he hecho. Uh, Y eso es algo que yo lo tuve presente cuando comencé en la iglesia. Y yo no sé por qué pensamos que cuando llegamos a la iglesia, todas las personas de la iglesia saben ya lo que hicimos. Como que no, o sea, obviamente es algo normal de ujú. nosotros pensar así, pero el único que conoce tu verdadero corazón, el único que conoce tus pensamientos, tus intenciones, es Dios. Sí, pero es que cuando llegamos a la iglesia que sentimos eso es porque usualmente somos nosotros mismos los que nos estamos juzgando. Es como si Claro, nosotros nos pusiéramos un espejo y empezáramos nosotros mismos a señalarlo. No realmente nos están señalando, ajá, porque ellos no saben. porque muchos de ellos no saben. Ajá. O sea, y a veces cuando el Señor usa al ministro de la iglesia para hablarte de lo que te está pasando, en lo personal es más como para llamarte la atención el Ujú. Señor a ti, para atraerte, acercarte a Él, solo para que tú puedas conocerlo, para que puedas conseguir esa Claro. ayuda en ese momento de necesidad, de esa situación que se te hace difícil salir, que me habías querido salir muchas veces, pero como que te encuentras estancado, Ujú. pero no es que realmente la gente te juzga, la gente, No, habrá bueno, gente que sí, obviamente, posiblemente en lo privado te juzgará, pero sí, no somos perfectos, así que exacto. no podemos esperar Y, muchas veces porque, pues, a veces las personas que también van a la iglesia que tú sientes que te están juzgando también necesitan ujú, de Dios, o no todos vamos a ser perfectos. Pero si no necesariamente te están juzgando, a veces somos nosotros mismos que nos ponemos un espejo, lo reflejamos en otra persona como que esa persona nos está juzgando a nosotros. sí, sí, esos son, como te digo, pensamientos que llegan a nuestra mente, ¿verdad? Para Sí, alejarnos también del propósito que tiene Dios con nosotros, porque muchas veces no queremos ir a la iglesia porque entendemos que tenemos que ser perfectos para poder llegar ahí. Y es un poquito confuso. Pero yo no sé tú, Luis, pero yo prefiero estar con Dios y ser juzgado por el mundo, ¿me entiendes? sí, Porque, pues, es diferente. La situación en el mundo y en la iglesia es bien diferente. sí, yo prefiero garantizar mi espacio allá Definitivo. con el Señor que en verdad que, porque de verdad, señalamiento Van a verla en todas partes. dentro o fuera Claro. los hay. La única diferencia es que a veces dentro de la iglesia te lo dicen de frente Ujú. y hay veces que tú dices, ah, pero afuera no me señalan. Que tú sepas, Eso lo hacen a tu espalda. porque no somos tan ignorantes como para decir que la gente no juzga a Ujú. espaldas de uno. Y como te estaba diciendo, es algo normal. Porque nosotros mismos hemos juzgado, ¿me entiendes? Eso es algo natural de nosotros. Sí, no, Como que, y aunque sea una palabra, ya pues, lamentablemente estamos juzgando. sí. Pero a veces eso nosotros aprendemos en el camino a controlarlo. No nos tenemos que preocupar tanto, pero sí trabajarlo. Claro, Así que, obviamente. pero otro punto que también se Ajá. escucha es que si vas a la iglesia no puedes hacer cosas que no estén relacionadas con la iglesia. Sí. Y yo considero ese pensamiento como que muy radical, Extremo, ajá, algo es extremo. muy extremo porque no puedo ir al cine entonces, Ujú. no puedo salir a comer, porque, o sea, a veces salimos a comer en restaurantes y la música que está es la del mundo, Exacto, no es una música cristiana. no es que vamos a encontrar, ah, pues vamos más que a restaurantes cristianos. Ujú. Cuando nosotros salimos a comer, lo que decimos es salir por una buena comida, un buen tiempo, un buen Exacto. espacio que nos haga sentir cómodos. Pero también tenemos que controlar, a veces, cuando empezamos a ir a la iglesia, tampoco es que vamos a ir a donde muchas veces podríamos ir o íbamos. Ujú. Por ejemplo, que fuéramos a ir a un party donde sabemos las cosas que pueden pasar. Claro. Obviamente, nosotros cuidamos un poquito lo que hacemos, porque así la Biblia nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y pues lo que cambia cuando nosotros estamos en la iglesia no es que vamos a dejar de hacer cosas, sino es que antes de hacer las cosas,
la vamos a pasar por un filtro. En el caso Definitivo. de nosotros, el filtro es la Biblia. Ujú. Yo no sé qué tú me podrías decir, pero No, y ahora que dices eso de todo me lícito, más no todo me conviene, ese, ¿verdad? Eso que tú dices, yo lo uso mucho porque, obviamente, yo no sé si a ti te pasa, pero yo tengo amigos que no son cristianos o que simplemente no visitarían la iglesia. Y a veces me dicen, podemos salir a comer. Y yo, sí, podemos salir a comer, normal. Vamos a comer y después, obviamente, ellos quieren janguear o qué sé yo. Y me dicen, pero si tú viniste a comer conmigo, ¿por qué no puedes ir a janguear conmigo? Y ojo, obviamente, eso es un tema muy complicado porque, como tú dijiste, todo me lícito, más no todo me conviene. Yo no voy a hacer cosas que no edifiquen mi corazón, ¿entiendes? exacto. Cuando ahí en lo de edificación, pues edificar es el objetivo, es la madurez espiritual y la semejanza de Cristo. Y muchas veces cuando llega ese momento donde tus amigos te empiezan a cuestionar, cuando no tienen el mismo pensamiento, no están alineados a la misma creencia que tú tienes, es bien difícil, choca porque, como dije ahorita, uno les crea ese afecto, o sea, crea una conexión. Cada relación es una conexión, inclusive la amistad, que la Biblia nos compara con la de un hermano. Ujú. Y muchas veces tú eres mi hermano, tú eres... Y cuando llegan esas diferencias de pensamiento en que Él está en el mundo, pero tú estás en Cristo, que no empiezan a entender por qué tú no puedes hacer ciertas cosas, a nosotros nos duele. Sí, definitivo. Porque nos gustaría poder decir, yo te acompaño, pero también tenemos que hacer muchas cosas para cuidar nuestra relación con Dios. Él es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro. En verdad que Él es nuestro Todo. todo, pasa a ser nuestro Exacto. todo. Y muchas cosas de las que hacíamos con nuestros amigos no le agradan a Él. Pero entonces nos encontramos en ese momento donde tenemos que escoger y como que entre si me quedo con mis amigos o me quedo acercándome más a Él. Y cuando nosotros muchas veces escogemos, no, yo voy a escoger a Cristo porque yo no quiero que se aleje de mí por yo pecar o por yo agregarme en un ambiente donde del que Él me sacó, que posiblemente era mi debilidad, y que eso pueda afectar mi relación con Él o mi lugar en el cielo, es como que un alto precio a pagar por Exacto. eso. Sí, como que realmente quieres irte, o sea, si realmente quieres decirle a tu amigo que sí para esa salida cuando sabes que está afectando la relación que tienes con Dios, ¿me Sí. entiendes? Y ahora que mencionar lo de la relación con Dios, esto, mis amistades de ahora, como que yo los invito a la iglesia y ellos me dicen, yo no tengo que ir a la iglesia para estar bien con Dios. Y, ok, no es que Dios no va a estar contigo si no vas a la iglesia. Eso, obviamente, Dios está con nosotros siempre. Pero congregarse edifica tu alma. Como que si tú quieres tener una verdadera relación con Dios o una verdadera intimidad con Él, tú debes de asistir a la iglesia. Tienes que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Donde hayan dos o tres congregados a su nombre, Él estará en medio de ellos. Sí. Y no solo es que está en medio de ti, porque si lo vemos en un aspecto de crecimiento espiritual, o sea, tú puedes aprender muchas cosas de tu hermano. Ujú. O sea, en la iglesia se comparte mucho testimonio, mucho cambio, mucha transformación de vida. O sea, hemos visto sanidades, hemos visto como gente que estaba en las drogas, perdido en ese mundo, Exacto. ha recibido, han tenido una transformación total. O sea, y el Señor es el que le ha dado la forma, las maneras o lo que tenía que hacer para poder salir de ese lugar. Yo no sé si tú has tenido un testimonio así similar, pero yo he visto en mi familia como de drogadictos casi muertos en la calle por el tema de la droga entre otras cosas. Ahora los veo predicando, adorando, o lo veo como líder de evangelismo, impactando otras almas, contando su testimonio. Pero a los que entramos a través de ellos, eso es una enseñanza de crecimiento de que como que en Cristo yo sí puedo salir de lo que yo me veo rodeado, de lo que me Ajá. agobia. Sí, definitivo. Y qué mejor que tú llegar a la iglesia, escuchar su palabra y entenderla. Porque muchas veces, yo no sé si a ti te pasa que a veces yo leo la Biblia y, ok, yo estoy leyendo y tú le pides sabiduría a Dios y todo eso, pero el pastor tal vez lo explica más fácil para ti, ¿me entiendes? Tú entiendes esa palabra y ahí tú dices, wow, definitivamente yo necesitaba estar aquí hoy para poder escuchar esa palabra y entenderla.
Sí, porque yo uso mucho este ejemplo, porque a veces en el entender la palabra, en mi manera de entenderla, en el momento que yo la leí en mi intimidad, Ujú. a lo mejor me dejo buscando algo más. Exacto. Y el ejemplo que yo tengo que utilizar es el del cuchillo. Ok. Un cuchillo no se amola solo, ¿no? O sea, para tú amolar un cuchillo necesitas una piedra Claro. y posible utilizar el ángulo correcto para poder tener un filo que pueda cortar cualquier vegetal sin ningún tipo de problema. Y muchas veces yo veo esa piedra o ese ángulo necesario como la perspectiva que me puede dar un líder de jóvenes o el pastor mismo y diferentes personas en la iglesia, porque a veces no tiene que ser un pastor, un evangelista. Hay veces que tu mismo hermano que se sienta al lado, él dice, ay, mira, pero yo lo entendí de esta manera. Sí, simplemente la interpretación de la, ¿verdad? De la palabra, es bien diferente porque tú la puedes interpretar de una manera y yo de otra y el pastor de otra. Entonces, cada cual, ¿verdad? La interpreta a su manera y estamos unidos en lo que realmente significa esa palabra. Y hablando de interpretación, tenemos muchas veces que por no congregarse, personas toman un texto y lo sacan de contexto, lo utilizan de una manera Errónea. equivocada Ujú. o errónea. Y un ejemplo de esos textos se podría decir que es Deuteronomio 22:5, que es el que nos dice una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Y muchas veces estas personas tienden a utilizar este versículo para recriminar a otros por su forma de vestir. Y yo te quiero decir a ti que nos ves, la vestimenta no debería ser una razón por la que tú no vayas a la iglesia. Porque el Señor está más enfocado en lo que está en tu corazón, en darte la sanidad que tú tanto buscas. Y Él va a trabajar contigo poco a poco. Cada quien tiene una relación individual con el Espíritu Santo, porque yo no sé tú, pero yo tengo mi relación y con mi relación con el Espíritu Santo, yo tengo unas reglas para mantener esa relación viva. Ujú. Y yo quiero decirte a ti que nos estás viendo, que Él lo que quiere es tu corazón. Llegues como llegues, vista como te vista, el Señor va a trabajar contigo y Él va a cambiar lo que tenga que cambiar. Él es el que va a determinar, porque ninguno en esta tierra debe ser juez más que Dios. Claro. No, y también de la mano con eso de que la gente no va a la iglesia por la vestimenta. He escuchado por ahí que dicen que la iglesia es perfecta y que no hay problema. Ok, en la iglesia obviamente hay problemas, obviamente hay dificultades, hay cosas que pues surgen también en el mundo, como los problemas. Pero no podemos crearnos expectativas de la gente o de la iglesia porque no conocemos su proceso. No conocemos por lo que esa persona pasó o está pasando. Así que no te dejes llevar por las personas a la hora de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el centro de todo es Dios. Exacto. Y como dijiste, la iglesia no es perfecta. O sea, la iglesia es un hospital. Y al hospital no van los que estamos sanos, con salud. Ujú. Ahora, en este mundo en el que vivimos, todos necesitamos de Cristo. La Claro. verdad es que todos. El que me diga que no, espero que no me esté mintiendo porque, pues, queremos que Exacto. esté con nuestro Claro. Señor allá arriba cuando nos venga a buscar. Pero en la iglesia no va a haber gente perfecta. O sea, hay gente que tú sientes que te está mirando mal, pero esa es su cara, Ajá. es como son. A veces su personalidad, que tienden a ser unas personas serias, incluso te intimidan. Ujú. Y hay gente que sí, te va a señalar, va a reflejar muchas veces lo que ellos están pasando en ti. Exactamente. Porque no somos perfectos, hermano. O sea, venimos a la iglesia porque queremos ser mejor. Queremos ser semejante a un Dios perfecto. Esa es la meta, ¿no? Esa es la meta. Queremos llegar a esa estatura del varón perfecto, como nos dice la palabra. Pero tenemos que entender que cada uno tiene un proceso, que cada uno tenemos dificultades y que no todos sabemos llevarlo de la misma manera. Por eso el Señor trabaja con nuestros corazones para poder aprender. Por eso nos congregamos, porque muchas veces esa ayuda para ese proceso que estamos pasando está en nuestros hermanos o en nuestro líder. Que si estás buscando una iglesia perfecta, te voy a decir algo que nos dice nuestro pastor, dale ahí corriendo porque la vas a dañar. Exacto. Pero Definitivamente. no te cohibas, no tengas miedo,
a acercarte a una iglesia solo porque te consideres el más malo. A veces tú te señalas de más, te autocastigas. Por eso es que hemos escuchado también como que, si yo entro a la iglesia se va a caer. Y lo dicen de forma jocosa, pero no se va a caer, hermano. O sea, Ujú. sí, porque si no, la iglesia se cae cada vez que entra un hermano nuevo o cada vez que entra un hermano que lleva mucho tiempo. Porque el tiempo que tú llevas yendo a una iglesia no determinas cuán sano tú estés Sí, internamente en ese corazón. sí. Y tengo una pregunta para ti, que yo no sé cuántas veces tú has escuchado que, ¿verdad? En el mundo se dice esto, las personas de la iglesia son peores que las del mundo. Sí, la he escuchado, pero la he escuchado bastante. Pero de Y, nuevo, no somos perfectos. Y tu relación no debe ir basada a lo que hace tu hermano. claro. Porque si estás enfocado en enseñar a tu hermano, no estás viendo tu propia situación dentro de tu corazón. O sea, podemos seguir citando versículos, Biblia, como el texto que te habla de que señalar la paja en el ojo de tu hermano, pero no ver la viga que tú tienes al frente. O sea, tú sabes lo grande que es una viga. O sea, en construcción se usa para darle un soporte a un techo que está en construcción. Y no verla es bastante complicadito. Exacto, usualmente una viga puede taparte a ti, esconderte. Ajá. Y muchas veces, por nosotros estar enfocados en nuestro hermano, no trabajamos en lo de nosotros. Y se dan estos tipos de comentarios o señalamientos de las personas que están afuera. Porque muchas veces no somos el ejemplo Ujú. que debemos ser. No, o simplemente somos personas normales, cristianos normales, que en algún punto fallamos, porque es algo normal, y la gente dice, y eso que va a la iglesia. Sí, Y es complicadito porque, ¿verdad? Tenemos esa perspectiva de esperar el comentario de fulanito o el comentario de fulanita para hacernos sentir mejor, para sentirnos bien, para confiar en esa persona. Y Salmo 118:8 dice que es mejor confiar en Jehová que en el hombre. Como que, ¿para qué estamos esperando esa aprobación de las personas del mundo, de tus amistades, cuando la mejor aprobación es la de Dios? no hay mejor aprobación que la del que ve el corazón. Que la del que puede ver lo que nadie más ve. El que puede saber lo que nadie más sabe. Y otra cosa, muchas veces dice, ¿por qué no puedo escuchar salsa o música mundana que no hable malo? Y yo con el tiempo he aprendido, porque esto es algo que el Señor trabajó fuertemente conmigo. Yo tengo, yo soy músico y muchas veces tendría a escuchar música no cristiana solo por la composición musical de la canción. Exacto. Pero ¿qué pasa? Hay varios versículos donde la Biblia te dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero entonces yo encontré este texto en Marcos 4:25 que te dice claramente, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Y cuando yo me encontré con esa palabra, ahí yo dije, espérate, Ujú. o sea, yo me considero humildemente que yo te he aprendido bastante en el tiempo que yo llevo en este caminar del cristianismo, de ser Ok. cristiano, ser un joven cristiano. Pero el encontrarme con ese texto en un momento en mi vida donde yo podía escuchar tanto canciones cristianas Mundana. como Ujú. mundanas Claro. y escuchar esa parte que me dice, y lo poco que entiendes se te va a quitar o lo pierdes. Pues algo que me chocó muchísimo porque es algo que a mí me gusta, o sea, yo conozco a alguien y yo siento que esa persona tiene un conocimiento más allá del que yo tengo de la Biblia. Yo Quisiera buscar, aprender. claro, Definitivo. busco cualquier oportunidad para, Ujú. así como para sacarle la información o, como diríamos por ahí, desmenuzar ese cerebro, ese conocimiento. Y es como que, wow. Pero me encuentro con esta palabra en un momento donde yo estaba escuchando música no cristiana mayormente, Ajá. y yo tuve que poner en una balanza lo que estaba haciendo. No sé si tú has tenido la misma situación. Sí, sí, y yo no sé, ¿verdad? ¿Verdad? Tu transcurso en la iglesia y todo eso, pero por lo menos yo estuve
fui criado en la iglesia hasta como los 13 o 14 años más o menos. Y luego de eso me aparté de la iglesia. Y obviamente al apartarme en esa edad, donde la música está en todo su apogeo, donde ahí tengo teléfono, donde puedo escuchar música mundana, Sí. pues es más complicado aún dejar esa música. ¿Por qué? Por eso mismo, porque si me aparté de la iglesia, ahora voy a buscar lo que no estaba en la iglesia. Ujú. Y obviamente, una vez vuelvo a la iglesia, se me hizo bien complicado, no te voy a mentir. Bueno, Demasiado complicado. A veces yo, pues, obviamente, antes de llegar al culto, no escuchaba música que hablara malo ni nada, pero sí podía escuchar una salsa, podía escuchar cualquier cosa que no era cristiana. Y eso, pues, obviamente me hacía sentir como culpable, porque es algo normal. sí, es algo normal con la transición de haber estado fuera y volver a entrar. En mi caso, yo no fui criado desde chiquito, chiquitito, Ok, pero yo entré a mis 7 años y desde ahí no he vuelto a salir. ok, Gracias al Señor no he vuelto a salir. amén. Pero sin embargo, siempre, como soy músico, siempre me he visto tentado por esa música, por su Ujú, composición. A veces me enfoco tanto en la composición que ni siquiera analizo la letra. ok, Y cuando me siento a analizar la letra, empiezo a ver las cosas que no me edifican. Es como que, en serio, yo estoy escuchando esto. Y es algo difícil porque nos sentimos mal, porque queremos, oye, queremos ser de agrado al Señor siempre. Esa es nuestra meta. Siempre queremos ser agradable al Señor. Y sí, o sea, tiene razón, muchas veces buscamos agradarle al Señor y es lo correcto, porque Él es el ser que nos saca de nuestros problemas. Él es el ser, ¿verdad?, que nos ayuda a superar esas pruebas. Y en base a eso, quiero contar un poquito una experiencia que tuve. Yo tuve, ¿verdad?, una pérdida familiar. Y si Dios no hubiera estado con mi familia, no sé qué hubiera pasado. Porque mi abuela perdió a su hijo, mi abuela está encamada. Y como que verla a ella simplemente dándole gracias a Dios. Obviamente no porque se llevó a su hijo, sino porque su hijo fue bueno mientras estuvo con nosotros. Es bien chocante. Yo decía, ¿cómo ella tiene la fuerza La fortaleza que para darle gracias a Dios en un momento tan difícil? Sinceramente, lo mejor que hay es Dios, de verdad. sí, es que Dios es único. Es como que ese Dios de amor, misericordioso, justo. Ella posiblemente estuvo agradeciendo por el tiempo que lo tuvo en vida, lo vio siendo un hombre de bien, Ujú, amoroso, y ella pudo ver ese amor que Dios tuvo con ella, de dejarle ver a su hijo como una buena persona. exacto, Yo creo que eso fue lo más que ella agradeció. definitivo. Y pues Dios, obviamente, pues Él es el que nos sana. Que en parte ella siempre estuvo ahí, como que agradeciéndole a Él. De verdad que es algo asombroso porque muchas veces en esos momentos tan difíciles le reprochamos a Dios. Sí, Le decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos estás haciendo esto? Y es complicado porque obviamente nuestra carne quiere reprochar. sí, en nuestra carne lo que sentimos es ese dolor de esa pérdida. Y si yo te cuento en mi caso de mis experiencias, ya que tú compartiste ese testimonio, Ujú, que wow, una fortaleza increíble. En mi caso yo lo he visto como un Dios de amor y misericordioso. Porque yo he tenido muchos tropiezos en mi vida, tanto estando dentro de la iglesia. O sea, mi- mis tropiezos han sido aún ya conociendo parte de lo que es Él. Y saber que Él muchas veces me recibió, me rodeó de personas que me ayudaron a aclarar mis dudas, ujú, a poder conseguir esa sanidad que yo buscaba, o esa salida al problema que tuve en ese exacto. momento, me permitió a mí ver lo que es la magnitud del amor de Dios. Ese amor que te menciona mucho en Juan 3:16, de dar un hijo, a su único hijo por nosotros. Exacto. Y es algo extremadamente hermoso ver cómo tú te caes y Él te ofrece la mano para que te levantes, en vez de lo que estaríamos acostumbrados en el mundo, que es que te señalen. Ujú. No, y tenemos que tener en cuenta que Dios no está buscando gente perfecta. No, Dios busca gente imperfecta, pero que tenga un corazón dispuesto para Él, ¿me entiendes? Porque Dios es un caballero. Si tú no le dices que sí, Él no va a entrar a tu vida. de verdad que nuestro Dios es único, en verdad. Él es un caballero. Muchas veces decimos, Dios, ¿por qué permites esto? Pero a veces nos pasan cosas porque nosotros
tomamos decisiones sin tomarlo a él en cuenta. Y cuando nos llegan las consecuencias, pues cuestionamos. Y ahí es cuando a veces nos tenemos que encontrar con esta realidad que el Señor nos dice, yo te quiero ayudar. Claro. Lo que pasa es que tú no me diste la oportunidad. No, y muchas veces, ¿verdad? El afán como que atrasa tu propósito. Muchas veces queremos Exacto. tomar esa decisión, no, yo quiero esto ahora. Sí. Como Dios no me lo dio, yo lo voy a hacer ahora. Y ahí, pues, como tú dijiste, tiene las consecuencias y entonces le reprochamos a él cuando ese no era el momento para obtener eso que tú tanto querías. Ese no era el momento y tú decidiste por tu cuenta tenerlo. Y pues por eso Dios a veces, ¿verdad? Deja que fallemos Ujú. para que nos demos cuenta que todo es a su tiempo. Él nos da lo que realmente necesitamos, no lo que queremos. Y en esos momentos, cuando nos toca recibir las consecuencias, también vemos su misericordia. Porque Exacto. Él nos dice, mira, te equivocaste, pero vente, ahora vamos a hacer las Ujú. cosas a mi tiempo, como yo te las enseño. Y ahí es que vemos realmente la bendición. O sea, logramos cosas que cuando lo hicimos por nuestra fuerza fueron imposibles, pero cuando lo hacemos con su sustento, con su apoyo, vemos que hasta lo que se veía imposible se vuelve posible. O sea, es verlo en todo. O sea, que que tu sueño, que trataste por tu propia fuerza, no lograste. Y cuando tú le permites a él obrar a través de ti, puedes ver tu sueño cumplido y mucho más. Claro, muchas veces encajonamos o le ponemos límites, ¿verdad? A Dios cuando en realidad tal vez tú quieres que Él haga esto por ti, pero como tú dijiste, Él va a hacer eso y más. Él quiere llevarte a un nivel mejor al que tú estás, pero tenemos ¿verdad? Esa expectativa de que no, es ahora y es ahora. Si no es ahora, pues no, no lo quiero. Que es cuando Dios, pues, lamentablemente suena mal, pero nos da el cantazo Ujú. y vemos la realidad del asunto. Este, y, ¿verdad? Estamos contando todo esto porque Dios nos llama a llevar las buenas nuevas de salvación. Y por eso estamos aquí hoy, para ayudar a esos jóvenes a contestar esas dudas que tienen sobre la iglesia. Que si en algún punto, ¿verdad? Tú sientes que, pues, estás perdido, puedes llegar a cualquier iglesia. Puedes hablar con Dios, que es lo más importante. También tenemos mucho que pensar sobre todas las cosas, porque queremos llenar ese vacío que tenemos con las cosas del mundo. Y el único, ¿verdad?, que puede llenar ese vacío es Dios, no son las cosas del mundo. Y por eso te digo que borres esas malas experiencias que tal vez has tenido o esos comentarios que te han dicho sobre la iglesia y experimentes una verdadera relación con Dios. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Esperamos les haya gustado y que sea de bendición para sus vidas. Nos pueden seguir por YouTube, Spotify, TikTok e Instagram como Generación de Relevo PR. Y mira, si tú no has visto nuestro video anterior, tienes que correr a verlo. Porque es que si tú no has visto eso, tú no estás en nada. ¿Oíste? Tú no estás en nada. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!